Madrugadas, hermanos, ¿cómo están? Amén. ¿Están vivos o no? Amén. Qué preciosa alabanza hemos cantado hoy también, que nos hablan de la razón, el propósito por qué Jesús vino a la tierra por nosotros. Y en esta noche, en esta madrugada, ¿qué horas son ya? Van a ser las 1 de la mañana. ¿Qué hace un día viernes usted comúnmente? Un viernes a las 1 de la mañana. Lo que se pueda contar, obviamente. ¿Ya? No me diga que va al baño. No, eso no. Déjelo aparte. A esta hora, un día viernes, ¿está usted durmiendo? Mentira. Están viéndose una serie de 3 horas. ¿Sí? No, está bien. Estoy juzgando nomás. ¿Ya? Bueno, hermanos, quiero dar gracias a Dios porque de memoria, si tengo de alguna vigilia que haya predicado hasta ahora, nunca. ¿Ya? Nunca he estado enseñando una vigilia a la 1 de la mañana. La vigilia antiguamente, recuerdo una vez que fue en Recoleta, si no me equivoco, hermana Marisela, no sé dónde está hermana Mari, es que era despertar, no debe estar allá al otro lado. Bueno, me acuerdo que hace, pero harto años atrás, nos invitaron a una vigilia. Fuimos a una vigilia allá, andábamos en Recoleta, pero hace ya muchos años. ¿Cómo se llamaba la calle esta? El pasaje donde estaba la misión, Víctor Cuicuini, ahora me acordé. Ahí estaba la misión y me acuerdo que ahí entrábamos a la casa, que estaba la puerta, la calle, la puerta y la casa al tiro. O sea, el frente de la casa era la reja, ¿ya? A la muy antigua en el sur, como eran también las casas, ¿no? No habían reja, era la casa y la entrada al tiro. Y era muy distinta a lo que nosotros vivimos como vigilias, ¿ya? Había muchas conversaciones, habían estudios, pero eran breves. Habían hartas intervenciones también, se conversaba también otras cosas. En fin, esta noche tengo una misión. Y así como mi hermano Cristian, que lo tuvo de cabeza, a mí también, porque de memoria que tengo de hablar de la encarnación, la verdad es que nunca he enseñado ni predicado sobre este tema, la encarnación. Uno lo habla en la mesa, de repente conversando, pero así como un sermón, una enseñanza, la verdad es que esta es primera vez. ¿Ya? Así que doy gracias a Dios por este desafío que tenemos de hablar sobre este tema. Y qué bonito porque estamos en la Semana Santa, que entendemos que pudo haber sido quizás, ¿cierto?, dentro de estas fechas, pero así específicamente, así tal cual, no lo sabemos. Pero sí sabemos que Jesús resucitó, sí sabemos que Jesús nació, que Jesús vivió, ministró, fue crucificado, fue sepultado, y que resucitó al tercer día. Y suponiendo, nosotros estamos haciendo en las enseñanzas, estamos siguiendo ese patrón, ¿no? Cristo preencarnado, qué buena enseñanza, me voy muy desafiado. Tengo notas ahí en mi corazón y también hay algunas notas con respecto al primer tema de esta vigilia. Y qué bueno también hablar no solo de la preencarnación, quién era Cristo antes, y ahora tengo la misión de exponer sobre el propósito de la encarnación. Hasta entonces estos términos teológicos no eran conocidos. En la era del cristianismo todo esto se le fue dando nombres. Bien, la cristología. Bien, el estudio de la vida, propósito, muerte, resurrección de Jesucristo, la cristología. Y no voy a hablar de eso porque ya 2 años estuvimos aprendiendo sobre esto, ¿cierto? Pastor Samuel ha estado enseñando este tema, así que no voy a ir al tecnicismo de la cristología, pero sí quiero compartir contigo que Dios se hizo carne. Dios se hizo carne. Dios se hizo ser humano, es decir, carne, cuerpo, huesos, tendones, ojos, oídos,
nariz, cabello, pelos, etcétera, 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 ¿no? Cuando hablamos de la encarnación, estamos hablando de que Dios tomó forma de ser humano, tomó el cuerpo de un ser humano, no como tú y como yo, sino que el cuerpo humano. ¿Me está siguiendo? Lamentablemente, en los primeros años luego de la resurrección de Jesús y sus apariciones, comenzaron a haber muchas disputas respecto a cómo era Jesús, cómo era que Dios se hizo carne como nosotros, como tú y yo, como haciéndolo a lo personal. Y la verdad es que Dios no lo hizo a lo personal como nosotros, sino que Él tomó forma de un cuerpo humano, no como tu cuerpo, tú, ni como yo, sino que el cuerpo humano. ¿Me sigue la idea? Producto de eso, hubo también otras y muchas disputas que hasta el día de hoy muchos están desviando del verdadero propósito de por qué Dios se encarnó, es decir, Dios se hizo humano por medio de su Hijo Jesucristo. Así que Dios se mudó de lo invisible a lo visible. Cuando digo mudó, que dejó y se trasladó a otro lugar, no dejando Él ser quien es, no dejando su poder, su gloria, su nombre, su poder y todo lo que Él es en su esencia divina. Pero sí Él descendió de los cielos para venir a nuestra habitación, a la tierra, y tomar un cuerpo. Y esa es mi misión, al menos en esta madrugada, ¿ya? En esta madrugada. Espero que poder captar su atención, porque en verdad esto es una gran y tremenda bendición. Para mí, por sobre todo, porque nunca lo había estudiado así durante estas 2 últimas semanas, y de verdad es algo fascinante. Es algo que lo he podido disfrutar y poderme gozar en lo que Él ha hecho por mí, en lo que Él hizo por mí. La necesidad o el propósito de por qué Dios se humanó, por qué era necesario, por qué no había otra manera. ¿Había otra manera? Quizás, pero para rescatar a nosotros eso cambia toda nuestra perspectiva, porque al venir a nosotros, porque esa era su misión, rescate, redención, revelación, no había otro propósito. Si venía a salvar a los peces y a las aves, ¿para qué humanarse? Pudo haber sido un pez o cualquier tipo de ave. ¿Pero por qué un cuerpo humano? Pues para eso es lo que Él vino. Dios vino a buscarnos a nosotros. Ciertamente y sin embargo, al redimir al ser humano, también su propósito fue, al redimirlos, redimir toda la creación. No solo al ser humano, sino que también a todas las huestes espirituales. Los ángeles se asombraron en aquel día o aquella noche cuando el Hijo de Dios, cuando el Hijo del Hombre descendió a la tierra y el Espíritu Santo, y por obra del Espíritu Santo, usando a una Virgen, María, y aquella noche, santa noche de Navidad para nosotros, nació Jesús. Los ángeles, no puedo decir que estaban con la boca abierta, pero sí cantando con la boca abierta, ¿no? ¿Se acuerda la alabanza de los ángeles aquella noche? ¿Se acuerda lo que dijeron? El cántico de esos ángeles. ¿Lo recuerdas qué dice? ¿Qué decían los ángeles cuando vieron a Jesús nacer? ¿Recuerdas qué es lo que dice? ¿Ah?
Gloria a Dios en las alturas. ¿Y qué más? Y en la tierra, paz y buena voluntad. Hermanos, no solamente el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios vino a redimir al hombre, sino que también para revelar y para redimir a toda la creación, toda completa. Recuerde lo que Pablo dice, ¿no? Que aún la tierra gime, aún la tierra está gimiendo, toda la tierra, toda la plenitud de la tierra, todos los astros están clamando para que ya por fin Cristo venga. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, ciertamente la redención es para nosotros, pero Él también vino a redimir todo. Solamente quiero rescatar un momento, un evento, cuando María se le acerca a Jesús y lo iba a tocar a Jesús luego de resucitar. Y Jesús le dice, me estoy adelantando un poquito para el domingo en la mañana, pero tome nota de eso, ¿no? Hablaremos sobre la resurrección. Y qué buen tema para el domingo, ¿no? El domingo de resurrección. Y Jesús le dice a María, no, detén tu mano, no me toques aún, porque no he sido glorificado. Eso lo veremos el próximo domingo. Así que espero no se quede dormido para ese día. ¿Bien? Bueno, hermanos, imaginemos por un momento que un grande dignatario de un país poderoso decide abandonar su comodidad, sus privilegios, sus dones, su poder, su palacio, su reino, para vivir en los barrios bajos de los pobres de su nación. No va a visitar durante un día o una semana, sino que se muda para vivir entre los pobres. Come con los pobres, experimenta sus luchas, experimenta sus miedos y su dolor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría eso para nosotros? Significaría que ese líder realmente es un líder presente y preocupado de su nación. No es un presidente distante, un dignatario que hace la vista gorda de las necesidades de su gente, que está dispuesto, sí, a estar en donde están los que más lo necesitan. Eso es, hermanos, exactamente lo que sucedió hace 2000 años cuando Dios hizo algo que cambió la historia de la humanidad para siempre. Todos tenemos preguntas fundamentales sobre la vida, como ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe realmente una solución para nosotros? ¿Realmente Dios está preocupado de nosotros? ¿Le importamos a Dios al menos? La pregunta más básica que todos nos hacemos es ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Y cómo vamos a salir de esto? Otras preguntas básicas es ¿cómo Dios se comunica con nosotros? ¿Cómo Dios habla con nosotros? ¿Escucha a Dios? ¿Se interesa por nuestras vidas? ¿Es realmente Dios quien dice ser en su palabra? A través de lo que vamos a escuchar, ya partimos hace un rato, a unas horas atrás con el hermano Cristian, ahora y más rato, ¿cierto?, con el pastor Samuel. Queremos explorar y hacer acercamientos, como iglesia, acercarnos un poco más a lo que realmente Dios quiere hacer y y quiere hacer y está haciendo en el mundo por nosotros. Este mensaje, hermanos, se llama el propósito de la encarnación. ¿Por qué Dios se encarnó? Y la voz de Dios, el logos de Dios, se hizo carne. Es como usted me escucha, ¿cierto?
Bien, lo que usted escucha se hizo carne. Eso es locura. No es como decir, mira, vamos a hacer esto. Bueno, tenemos que esperar los procesos para luego ver lo que se prometió hacer, ¿no? Edifiquemos una casa. Lo dije y ¿dónde está? ¿Dónde está la casa, no? No, la casa hay que hacerla. Es un proceso. Pero cuando Dios habla, el logos, el verbo, su voz, se hizo carne. Eso yo no lo puedo entender aquí en mi cabecita. Aunque mucho uno puede estudiar, analizar, pero la voz de Dios se hizo carne. Juan capítulo 1, y vayamos allá. Juan capítulo 1, y vamos a estar en los primeros 18 versículos de Juan capítulo 1. Si a mi hermano Cristian le costó preparar la enseñanza, créame que a mí también. Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas le resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que se diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el último versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué tremendo estos 18 versículos solamente, porque hay muchos otros versículos más para complementar, pero no es mi misión hoy día. Y como le dije al principio, no voy a entrar ni adentrarme a tecnicismo sobre el tema de la encarnación, sino que vamos a ver su propósito. El primer propósito, si quiere anotar, es que en primer lugar la encarnación es una revelación de parte de Dios. Es una revelación de parte de Dios. ¿Y por qué tiene que ser una revelación? Porque el versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego más adelante dice, aquella luz verdadera, verso 9, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Tiene que revelarse la verdad de Dios. La verdad tiene que darse a conocer. La verdad tiene que ser expuesta. La verdad tiene que decirse. Si la verdad es Dios, si la verdad viene de Dios y Dios es la verdad, no una verdad, es la verdad, entonces que se demuestre. De hecho, puedo yo decir muy fehacientemente,
en que si Dios dijo algo, tiene que cumplirlo. Si Dios dijo que Él está con nosotros, pero está allá arriba, entonces, ¿qué sentido tiene? Cuando Dios dio promesa a Adán, en Génesis 3:18 en adelante, le dijo que de él nacería, de ella, no de él, de ella nacería el Salvador. Y así progresivamente Dios hacía pacto con Adán, pacto con Abraham, pacto con este, para ratificar constantemente de generación en generación de que Él va a cumplir su palabra. Y Dios la cumplió. La fue cumpliendo, pero ahora es real, ahora es visible. ¿Lo entiendes? Es visible. Nosotros no hemos visto a Dios y tampoco hemos visto a Jesús. ¿Hemos visto a Jesús? ¿Usted ha visto a Jesús? Menos a Dios. Pero benditos son aquellos que sí lo vieron y estuvieron con Jesús y creyeron en Él. Pero más bienaventurados somos nosotros también, porque creímos en el mensaje de la revelación de Dios. Y Dios se dio a conocer. En el versículo 18, mira, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Ningún ángel, hermanos. De hecho, como decía mi hermano Cristian delante, el libro de Colosenses se escribió precisamente por este tema, que ha llevado cautivo a muchas falsas doctrinas, partiendo desde la mismísima resurrección de Jesús. Desde aquel día ya se advirtió a los discípulos, cuando Jesús les decía, muchos creerán en mí, pero se desviarán. Muchos atestiguarán de mí, pero no creerán en mí. Vendrán muchos en mi nombre y muchos harán mercadería de ustedes. ¿Se acuerdan? Jesús sabía que a pesar de que su resurrección sería clara, visible, tangible, aún habrá gente que va a tergiversar la verdad. Y Dios ya también lo había dicho en el Antiguo Testamento, por medio de Isaías, Daniel, Ezequiel. Ya estaba diciéndose de antemano. Así que, hermanos, era necesario que Dios cumpliera su palabra. Por eso se habla de la revelación de Dios. No es el rebelde de Dios, no, de que Él se da a conocer quién Él es. Porque antiguamente se sabía por medio de los profetas cómo era Dios. Y cómo Él era. Así que Dios se hizo carne, Dios se manifestó. El Verbo eterno, Dios se hizo carne. Debía ser así y no de otra manera. Juan capítulo 1, el versículo 14, nos dice, hermanos, que Dios y el Hijo son uno. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué palabras más importantes? Gracia y verdad. No voy a adentrarme en esto, pero hermanos, Dios tenía que cumplir lo que Él había prometido. Y Jesús también se dio a conocer que Él no es cualquier persona. Hermanos, todos nosotros sabemos a través de los evangelios que aún los de su propia comunidad en donde Él creció, en Nazaret, ¿sabe lo que decían los de Nazaret de Jesús? No fue lo mismo que los de Judea o Jerusalén dijeron de Jesús. Porque se supone que en Jerusalén, vemos a través de la historia, que eran los más estudiosos, en donde estudiaban y analizaban las escrituras los fariseos y los saduceos. Ahí estaban las mejores escuelas. Pero de Nazaret se decía, ¿de Nazaret puede ser algo bueno? ¿Sabe lo que decían los de Nazaret de Jesús? ¿No es este el carpintero, el hijo de José y María, el hijo de María? Pero los de Judea, los de Jerusalén, ¿qué dijeron de Jesús? Tú eres hijo de fornicación. Conceptos totalmente distintos en tan cortas distancias entre una ciudad y la otra. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Estoy diciendo, hermanos, que a pesar de que conozcamos a Dios, que andemos con Jesús, que estudiemos la palabra de Dios, habrá muchos acá
que tengan conceptos muy equivocados de quién es verdaderamente Jesús. Así que la pregunta, al menos hasta aquí en mi primer punto de 4, y voy rápido, es, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús? ¿Al Jesús del librito? ¿O al Jesús de la Biblia? Hay otra cosa también como segundo punto, que la encarnación es un acto de identidad. La encarnación de Dios en Cristo Jesús es un acto de identidad. Cuando Dios le dice, y por medio de muchos hombres en el Antiguo Testamento, dice Dios que Él se va a dar a conocer a su pueblo, que Él es un Dios cercano. El libro de Isaías es un libro precioso que nos habla sobre esto, que Dios no es un Dios distante, sino que Dios es un Dios cercano. Se lo dijo a David, se lo replicó de nuevo a Salomón. Recuerda cuando Salomón en su oración dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro y se convirtieren y se arrepintieren, ¿qué es la promesa de Dios? ¿Lo recuerda? Entonces, yo oiré desde los cielos. ¿Y qué más? Y perdonaré sus pecados. Él no está solo sentado allá arriba, hermanos, sino que siempre la intención y el propósito de Dios es venir a nosotros. Y había una sola manera. Nosotros no podemos ir a Dios. Por eso que Dios tenía que venir a nosotros, a nuestra habitación y tomar forma humana. ¿Para qué? Para que el Hijo experimentara lo que nosotros somos. Pero la Biblia sí nos dice que sin pecado, ojo. Por eso que dije, no es personal. Que Dios no se hizo ser humano a lo personal. Tenía que tomar forma humana, pero sin pecado. Así que, mis hermanos, aquí hay algunos versículos que quiero compartir contigo. Lucas 2.5 nos habla de que Jesús nació. Y luego más adelante, en los versículos 40 y 52, nos dice también que Jesús creció físicamente e intelectualmente. Y nos dice que Él y los hombres y la ciudad halló gracia delante de los ojos de Dios y de los hombres. Lucas lo dice, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. Favor de Dios y favor de los hombres. Lleno de gracia, lleno de favor, lleno de aceptación. Mientras Jesús crecía, el Padre desde los cielos ya le agradaba. Si Jesús hubiese sido como nosotros, pecadores, y con facultades de pecar, Dios no se hubiera agradado de su Hijo. Porque de ningún ser humano Dios se agrada, sino que al contrario, como dice toda la Escritura, que somos enemigos de Dios. Por eso que la Biblia dice claramente por medio de Juan que Jesús, vimos su gloria, versículo 14, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, cierra paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Dios solo se agradó de una sola persona, su Hijo, y de nadie más. Como tercer punto, como tercera cosa, es que la encarnación de Dios en Cristo es un acto de redención. Es un acto de redención. Los versículos 11 al 14 nos hablan precisamente sobre eso. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuál era el propósito de Dios con su pueblo Israel? Hubo un momento cúlmine, era el momento, era la ocasión en que Israel iba a ser redimido, iba a ser perdonado, se iba a cumplir todo lo que Dios había dicho en el antiguo pacto. ¿Se acuerda cuando Jesús monta un pollino? Y dice que toda la ciudad alababa.
Dice que todos estaban con palmeras, con palmas, ¿no? No con palmas, no estas palmas, sino con las hojas de palmera, con palmas. ¿Y qué era el cántico? ¿Ah? ¿Qué decía el cántico? ¡Hosana! ¿Y eso era todo? ¡Hosana! Ya, listo. ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Sabe lo que significa esa frase? Estaba escrito que así se iba a cantar. Y ellos lo cantaron. No lo cantaron porque como ahora cantaba, ¡ay, qué linda la canción! Y luego nos vamos a casa. Sí, así fue. Era una realidad, era la ocasión, era el momento más esperado del pueblo de Israel. Pero ¿sabe lo que hicieron? A los pocos días nomás. Lo veremos el domingo. Pero la encarnación de Dios en Cristo fue un acto de redención. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta es la segunda vez en todos los evangelios, juntando toda la historia de los evangelios, es la segunda vez que nos dice que Jesús no fue recibido. En su nacimiento, mi hermano Germán, esta pareja, José y María, ella estaba embarazada, a punto de dar a luz, llegaron a la ciudad de Belén, buscando posada, buscando una cabaña. ¿Y qué sucedió? ¿Qué nos dice la Escritura? Y no había lugar para ellos en ningún mesón. Esa es la primera. La segunda. Se nos describe aquí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Claramente, en el transcurso del ministerio de Jesús, hubo ciudades y personas que le rechazaron. ¿Verdad? Pero ya Juan está describiendo algo que ya sucedió de la vida de Jesús. Él no está allí, está escribiendo, Jesús dijo. No, esto se escribió después de los hechos de Jesús. Así que Juan está diciendo que Jesús vino y no le recibieron. Así que, hermanos, el propósito de la encarnación era para redimir. Ningún ser humano, hermanos, ningún ser humano puede cumplir las exigencias de Dios. Ninguno. Dios dio su ley. ¿Qué pasó con Israel? Fracasó. Una y otra vez, una y otra vez. Pensaban que con la ley y cumplirla ellos podían ser salvos. Pues no, la ley no fue dada para salvar, sino que la ley fue dada, como dice Pablo a los romanos, que la ley fue dada para manifestar la pecaminosidad y las injusticias de los hombres. Y a la vez para revelar la justa justicia de Dios y lo que nosotros merecemos. Pero hermanos, hay algo también que tengo que destacar en este punto. Tengo que destacar que en la encarnación como redención tiene que haber sufrimiento. Si es carne, hay que sufrir. Tiene que sufrir. ¿Qué ser humano que ha pisado en esta tierra no ha sufrido? Mencióname a uno solo. Bueno, la mitad no se puede, pero mencióname a un ser humano que no haya sufrido en esta tierra. No hay ninguno. Y Jesús no es la excepción. Todo lo que ha tomado forma humana, todos han sufrido. Jesús, pregunto, ¿sufrió? Jesús sufrió, hermanos. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Jesús? ¿Cuáles? Nómbreme un par. A ver, ¿cuáles fueron los sufrimientos de Jesús? ¿Jesús fue tentado? Sí. ¿Y en qué fue tentado? En cosas que solamente la deidad puede ser tentada. No. Jesús fue tentado como hombre y como Dios. ¿Cuándo? En el desierto. ¿Quién lo tentó?
Satanás, la primera tentación, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera tentación? ¿Ah? Convierte estas piedras en pan. ¿A dónde estaba apuntando Satanás? ¿A su poder? No, a su humanidad. A ver realmente si eres hijo de Dios. Porque los dioses, comillas, no tienen hambre. Pero tú sí tienes hambre, ¿cierto? Sí, tengo harta hambre. Y lo tentó por ahí. Para rebajar lo que él sabía en la eternidad pasada de quién era el Hijo de Dios. El hermano Cristo lo dijo hace unas 2 horas atrás, 3, 4 horas atrás. ¿No? Lo dijo, ¿no? Él estaba allá. Y pregunto, Satanás, quien no era Satanás antes, ¿no? Pero sabía quién era el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. ¿Lo vio alguna vez? Sí, pues. Es probable, quizás, no lo sé. Pero tal vez sí. ¿Sabe qué? Sí. Sabía quién era el Hijo de Dios. Si no, no tendría propósito de tentarlo. Y lo tentó en su humanidad, para rebajarlo a la humanidad. La segunda tentación, ¿se acuerda cuál fue? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Primera. Segunda tentación. Tírate del pináculo del templo hacia abajo. Porque la Biblia dice, Salmos dice que el Hijo, que el siervo del Señor no va a tropezar en su pie. ¿Qué estaba tentando Satanás allí? ¿Lo puede identificar? ¿Eres realmente tú la palabra de Dios? Porque la voz de Dios dijo. Dios dijo. ¿Tú eres la voz de Dios? ¿Tú eres el creador del universo? A ver, veamos. Qué tremendo, hermanos. Qué atrevido fue Satanás a tal cosa. ¿Y cuál fue la tercera tentación? La última de todas y la más importantísima de todas. Todo esto te daré si postrado me adoras. ¿A dónde estaba apuntando Satanás? Tú no eres merecedor de ningún tipo de adoración, yo sí. ¿Satanás qué dijo de sí mismo? ¿Se acuerdan? Ezequiel, Isaías. Seré semejante al Altísimo y me quedaré con la adoración, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no se lo merece. No lo tomó como Dios. No lo consideró como Dios. ¿Saben, hermanos? Son las mismas luchas que nosotros tenemos. Dudamos de la provisión de Dios, dudamos de la palabra de Dios y no le damos la gloria y la alabanza que Dios se merece. Así que la pregunta es simple y sencilla. En tu vida cristiana, tú como hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesús, ¿eres un creyente, un hijo de Dios dependiente de la obra redentora de Cristo en toda su gloria y esplendor? ¿En su provisión, en su palabra y en su gloria? Qué interesante, hermanos. Creemos, sí, es el Hijo de Dios. Jesús es el Verbo encarnado. Él es Dios. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pero le damos la gloria? ¿En nuestros trabajos? ¿En nuestros estudios? ¿En nuestro estilo de vida? ¿Cómo está eso en nuestra vida personal? Y por último, mis hermanos, no solamente la encarnación es un acto de redención, sino que también la encarnación es una presencia que transforma nuestra vida. En otras palabras, Dios en Cristo transforma nuestra vida. Es sencillo. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cristo ha transformado tu vida? Indudablemente, yo lo creo, sí. Pero ¿es solo algo abstracto? Algo que sí, pero no es palpable. Así que la siguiente pregunta viene de la primera.
¿está transformando Cristo tu vida? ¿Tu vida está siendo transformada? Hermanos, hablar de la encarnación podríamos andar mucho, pero me dediqué solo a los beneficios y a sus propósitos. Así que, hermanos, una vida en Cristo es una vida que crece y es transformada. Mira lo que dice la palabra de Dios, el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Para qué sirve la luz, hermanos? Para alumbrar. Y mientras más luz, mientras más me acerco a la luz, más precisa es mi vida. ¿Saben, hermanos? Lo que vimos, la película que vimos hace rato, ha hablado precisamente de eso. Si tú no estás en un discipulado constante y vivo con Cristo, tú andas por otro camino. Pero si tú andas en un discipulado constante, viviente, vivo, en luz, íntimo, con la luz, tu camino es claro y tú sabes dónde vas. No hay mucho que perderse, ¿no? Así que ¿para qué muchas explicaciones? Pero no quiero confiar en tu intelecto, sino que quiero apelar ahora a tu corazón. Piensa en esto. Hermanos, la encarnación no es simplemente un evento histórico que ocurrió hace 2000 años atrás. Ni tampoco lo tomes a la ligera de lo que eso significa para la vida, para tu vida de fe. Es la demostración permanente de que Dios se acercó a nosotros en nuestras circunstancias y nuestros problemas más profundos. La encarnación no es solamente que fuimos redimidos por el Señor y salvados por la sangre de Jesús, sino que la encarnación es para asegurar como un ancla, como Pedro dice, un ancla segura en nuestra vida, para saber y entender y vivir realmente lo que es estar en Cristo. Y quiero concluir aquí. ¿Cuál es la aplicación de este tema para nosotros hoy? Jesús cumplió el propósito de salvar al ser humano al venir primeramente a vivir entre nosotros y volverse uno con nosotros. Como Juan capítulo 17 lo dice en su oración al Señor. Y es Juan capítulo 17 es la oración sacerdotal. Es la oración sacerdotal para que así como tú y yo somos uno, Padre, ellos también en mí sean uno. Pregunto, hermanos, ¿somos uno en Cristo? ¿Somos uno en el Señor? ¿Estamos vibrando la vida de Cristo? ¿Estamos nosotros siendo discípulos y siendo discipulados con Él y por Él y andar en Él? ¿El Señor está transformando nuestra vida? ¿Nuestra vida está cambiando, hermanos? Usted lleva 1 año en la iglesia, está 1 año y medio, 2 años viniendo a la iglesia, escuchando una y otra vez la palabra de Dios. Pero si su vida no ha demostrado ningún paso de fe, no piense que usted es un hijo de Dios. Usted es una criatura de Dios. Así que la invitación es esa, a venir a Jesús y ser uno con Él. Uno en Él, por Él y para Él. Porque Él es Dios que merece toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, toda la alabanza, y no a nosotros. Salmo 118, si no me equivoco. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, sino a su nombre da gloria. Hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos vivir para Él, que podamos ser uno con Cristo, que podamos andar en sus caminos, en luz y no en tinieblas, transformando nuestra vida, que Él transforme nuestra vida, para que le sirvamos, para que le honremos, para que podamos discipular a otros, impactar a otros. Hermanos, demos gloria y demos gracias al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por su palabra esta madrugada.
Y qué bueno, Señor, escuchar aún a estas horas. Podríamos estar en nuestros negocios de la vida, pero sin ningún provecho. Pero, Señor, estamos en lo mejor que podemos hacer un acercamiento más profundo de tu obra, Señor, de tu obra preexistente, de tu obra, Señor, hecha, de tu promesa hecha, que habita con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y Jesús nació, el Hijo de Dios. Cristo nació y vivió entre nosotros. Pero, Señor, ahora ayúdanos a gozarnos y a alegrarnos más y más en lo que tú has hecho. Oramos y le agradecemos en Cristo Jesús. Amén.